Las relaciones internacionales habían sido, hasta hace muy poco, una especie de ciencia a la que solo podían acceder las élites del planeta. Y nosotros, simples mortales, solo podíamos acceder a ella gracias a las interpretaciones de sabios que publicaban en los medios concentrados, en los medios neoliberales del planeta. Con el advenimiento del Internet y las redes sociales y las distintas plataformas, surgen espacios donde mentes brillantes nos exponen de manera lúdica, comprensible, pedagógica, cuáles son estas relaciones y cómo nos afectan. Uno de estos espacios es el canal de YouTube Tu Profe de RI. Jesús López Almejo, el personaje o la persona, el profesional responsable de este espacio, está ahora con nosotros aquí en Prensa Alternativa y para nosotros es un honor recibirle y hacerle todas las preguntas que podamos. Jesús, hermano querido, muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros. Juan José, muchísimas gracias por esa cálida introducción y muchas gracias también por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes en Prensa Alternativa del J. Las relaciones internacionales a veces las creímos como un asunto lejano, que hay que aprender de ellas para parecer culto, pero cuando un día apareció un microbichito en un lugar llamado Wuhan, y dijimos, eso pasa tan lejos. Y a los 3 meses todos terminamos, o gran cantidad de nosotros, confinados en nuestros domicilios. Entonces nos dimos cuenta que las relaciones internacionales nos afectan cada vez más. ¿Qué nos toca enfrentar en estos tiempos respecto a estos movimientos geopolíticos internacionales? Hay quienes han dicho que esto es como una especie de terremoto en cámara lenta. Un dólar que era hegemónico, incuestionable hace 2 años, ahora se cuestiona esta verdad. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Primero, quisiera comentar sobre lo primero que señalaste. Me parece que tu percepción es correcta en el sentido de que efectivamente el estudio de las relaciones internacionales y la geopolítica estaba reservado para las élites. Y dentro de las élites, no solamente políticas, también para las conexiones de las élites en la economía y en las universidades. De hecho, las carreras de diplomacia, las carreras de estudios militares con enfoques geopolíticos, pues efectivamente había colegios exclusivos para que las élites y los hijos de las élites fueran los que estudiaran, se empaparan de lo internacional. Recordemos que hasta hace no mucho era muy difícil que la gente pudiera salir a otros países. En América Latina prácticamente estábamos enclaustrados en nuestros propios países y viajar a otros lugares era privilegio de unos cuantos. Por lo tanto, el estudio de lo que sucede en otros países pues era prácticamente una incógnita. Y en ese sentido, las relaciones internacionales parecía como una especie de cuento que no necesariamente ni nos interesaba ni nos servía para nada. Se creía que era solo reservado para personas de pipa y guante. En ese sentido, efectivamente, como bien lo dices, con las telecomunicaciones y con los fenómenos que de pronto los pensábamos lejos y luego los teníamos en nuestra propia vida cotidiana, afectándonos constantemente, pues nos lleva a replantearnos el paradigma de 1, el estudio de las relaciones internacionales, 2, la enseñanza de las relaciones internacionales y 3, lo más importante, que tanto el estudio como la enseñanza se saliera de las aulas y se saliera de esos grupos de poder particulares y tratar de aterrizarlo para la gente de a pie, para entender cómo nos afecta en la vida cotidiana, pero también, Juan José, cómo lo que nosotros hacemos en nuestro día a día también afecta al exterior, o sea, va como en doble sentido. De ahí, pues, que cuando vemos que se nos mueven los tipos de cambio, lo primero que había que pensar era quiénes son los actores que lo manejan, con qué frecuencia, qué causa estos digamos, fenómenos que afectan el tipo de cambio y que también afectan nuestra canasta básica, lo que consumimos en el mercado, lo que compramos para nuestros hijos, qué afecta el salario que percibimos en nuestro día a día. Y en ese sentido, ya nos dimos cuenta que la geopolítica y las relaciones internacionales son herramientas que nos ayudan a entender, pues, cómo lo que sucede en el mundo allá afuera nos afecta también. Esto que acaba de decir me parece fabuloso. Cómo la geopolítica y las relaciones internacionales tienen una afectación directa a mi bolsillo. Por tanto, tendría que saber qué está pasando, ¿no crees?
Sí, son herramientas que nos ayudan a entender lo que pasa allá afuera. Mira, en las relaciones internacionales yo le digo a mis alumnos, hay relaciones internacionales con mayúsculas y hay relaciones internacionales con minúsculas. Las relaciones con mayúsculas es el área de estudios, es la ciencia que nos da herramientas para entender a las relaciones internacionales con minúscula, es decir, a las interacciones que ocurren en la vida cotidiana. La geopolítica es también un área de estudios que nos ayuda a entender las relaciones de poder entre actores políticos y económicos condicionados por sus aspectos geográficos, de tal suerte que tengamos explicaciones y una observación más precisa y más clara de hacia dónde se pueden dirigir ciertas decisiones en razón justamente de sus condiciones geográficas, de sus capacidades materiales y también pues de sus intereses políticos determinados. Pero son herramientas que nos empoderan, digamos, para entender lo que pasa allá afuera. Genial. Y estas herramientas tipo sismógrafo podrían decirnos estamos viviendo un terremoto en cámara lenta porque están pasando cosas que, o sea, digo, hace 5 años era como, sí, como no, cualquier día de estos pasa. Sí, sin duda alguna. Mira, yo le digo a los médicos, por ejemplo, que se enojan porque dice que cualquier persona en la vida cotidiana receta una aspirina. Si alguien dice, oye, me duele la cabeza, dale una aspirina. Oye, me duele el estómago, Pepto Bismol. Oye, tengo un problema en la rodilla, ponle Big Vaporub. Y ellos se enojan porque dicen, la gente se pone a dar recetas sin haber estudiado medicina, ¿no? Y le digo, bueno, no se frustren, a nosotros en las relaciones internacionales nos pasa igual, en el sentido de que pues todo el mundo tenemos opiniones de diferentes ámbitos, que es lo más común y lo más normal, pero lo interesante es que la opinión sea calificada. ¿Y qué es lo que te da una opinión calificada? Las herramientas de las que te allegas para poder observar, ¿no?, ciclos, frecuencias, causalidades, correlaciones que te permitan no dar diagnósticos acertados, pero sí dar información, herramientas que le permitan a la gente pues tener, digamos, una visión más certera de lo que puede ocurrir en tal o cual país en razón de lo que ha estado ocurriendo antes y en razón de lo que está ocurriendo, digamos, en tiempo real. Terremoto en cámara lenta. Un dólar Así que es. impacta aparentemente con el concepto de nosotros también podemos tener nuestro sistema financiero sin que tú, señor gringo, decidas qué está bueno, qué está malo. Y Arabia Saudita, India, China, Rusia, Brasil comienzan a decir, nosotros también, señor gringo, queremos tener nuestros propios términos. Impresiones sobre eso. Mira, es complejo porque Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, hizo algo que no hizo, por ejemplo, la Unión Soviética y que no hizo, por ejemplo, el continente europeo, que estaba bastante dañado al haber sido el escenario de las operaciones bélicas, que fue lo que yo denomino como la reingeniería institucional. Creó instituciones financieras, bancarias, políticas, diplomáticas, que le ayudaron a consolidar su proceso de dominio, por lo menos en el bloque occidental. Como no pudo dominar al bloque oriental, o en este caso lo que se conocía en aquella época de la Guerra Fría como el bloque del Este, entonces lo que hizo fue que ese andamiaje institucional, por ejemplo, con la creación de Naciones Unidas, que la revivieron de la Primera Guerra Mundial, antes se llamaba Liga de Naciones, ahora le pusieron 2, 3 cosas más y le pusieron sistema de Naciones Unidas, en donde crean órganos como el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo de Administración Fiduciario para administrar los territorios de las potencias que habían perdido. Crean a la par, por fuera de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, supuestamente para ayudar a los países en crisis, pero también para regular las políticas monetarias. Y ahí fíjate la trampa, muy democráticos, pero ahí el voto vale según lo que cada miembro le aporta en términos económicos a las instituciones. Igual en la hermana gemela malvada, conocida como el Banco Mundial, que también tiene su sede en Washington. Y esa es la otra clave. Para mostrar el poderío hegemónico, casi todas estas instituciones tuvieron su sede en Estados Unidos, de tal suerte que por eso entendemos a Naciones Unidas en Nueva York, que estaba en Londres, pero eso fue muy simbólico. De Londres estuvo entre el 45 y el 50, pasa a Estados Unidos porque
prácticamente el Reino Unido, que había sido la hegemonía en los 200 años anteriores, le cede la batuta efectivamente, pero Estados Unidos hizo algo que no había hecho el Reino Unido. Crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no solamente para concentrar la riqueza de los pueblos, sino para a partir de estas instituciones poderle marcar la pauta de control a los pueblos, en el sentido de que si tú Perú, o tú México, o tú Argentina, o tú Francia, que estabas en el proceso de reconstrucción, necesitabas dinero, no solamente era pedir dinero con altos intereses, que era lo que hacía el Reino Unido, te prestaba con intereses muy altos y te explotaba los recursos si no le podías pagar. Ese es, digamos, el préstamo más banal y más común que se da, pero Estados Unidos no. A través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial desarrollaron la idea, Juan José, de lo que se conoce como los planes de ajuste estructural. ¿Qué significa esto? Que no solamente te van a explotar tu riqueza a partir de que pagues altos intereses de esos préstamos, sino a partir de que hagas reformas fiscales, reforma de Estado, reforma política, que le dé ventajas a los inversionistas extranjeros, casualmente la mayoría serán de los países anglosajones, que lleguen con incentivos fiscales, que tengan todas las condiciones garantizadas, seguridad por supuesto, para que puedan extraer los recursos de tus pueblos. Pero ojo, pero además tú en tu país tienes que implementar el sistema político que ellos te exijan para poder tener acceso a esas lisonjas, a esas migajas de lo que te vayan a prestar. Pero y eso era parte de la argumentación de, oye, tú no tienes por qué meterte a conocer las grandes y complicadas decisiones que se toman a nivel de élite. Era un poco el argumento que nos vendían los medios de comunicación, ¿no? Tú tienes que ir a ver las películas que se hacen en Hollywood. Mira cómo los vietnamitas que se presentaban como seres animalizados y perversos. Esa es la relación, esa es la geopolítica. Entonces, habían como cosas que el pueblo de a pie no tenía por qué enterarse. Digo, es decir, creo que nos enteramos muchos años después de la fundación de las Naciones Unidas de que habían 5 países VIP, ¿no? Y cuando dijimos, oye, ¿quién negoció esto? No sé, tú sigue mirando tus películas de Vietnam. Sí, definitivamente. Y mira, esto que comentaba de los planes de ajuste estructural, todavía hasta nuestros días, por ejemplo, ustedes lo sienten, lo resienten en Perú, nosotros lo estamos resintiendo en México, Argentina lo ha resentido como nadie. ¿Cuál es la relación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional? De amor y odio. De amor, porque el fondo le había puesto a Saúl Menem, neoliberalista corrupto, como ejemplo de un país que seguía a tope las recetas de esa institución financiera, que le manejaba la política monetaria, y que a cambio Argentina iba modificando todo lo que tenía que modificar en sus leyes internas, porque con esas recetas tendría, digamos, el punto de equilibrio entre lo que gastaba y lo que vendía. Entonces, resulta que Argentina se va a la ruina estrepitosamente, como era normal que sucediera, porque finalmente está demostrado que las recetas del Fondo Monetario Internacional en nuestros países han servido nada más para que nos extraigan los recursos y también nos dividan como sociedades en el nombre de la democracia. Te dicen, es que hay que hacer consensos y en los consensos hay discusiones, hay diferencias, pero las tenemos que arreglar. Claro, siempre y cuando esas peleas, esos consensos y esos disensos no afecten a los extractivistas que al amparo de los planes de ajuste estructural pues se quieren quedar con nuestros recursos. De tal suerte que presidente, primer ministro o político latinoamericano o africano o asiático que intenta desafiar ese orden con leyes locales, o termina preso, o termina asesinado, o termina calumniado e injuriado, porque hay dos grandes visiones. La visión estatista, que dice que la soberanía tiene que recaer en el Estado y que tiene que haber autodeterminación de los pueblos, y está la corriente liberal económica, que son las que pregonan nuestras derechas en el continente, que es, no, dejemos que los que tengan la ventaja comparativa y competitiva sean los que se encarguen de las cosas. Por eso hay que privatizar, que sea la empresa privada, como lo receta el Fondo Monetario Internacional y como lo sugiere el Banco Mundial. Y luego tienes a todas estas empresas extranjeras que llegan a nuestros países, extraen nuestros recursos, nos dicen que por la competencia habrá competitividad y eso reducirá los precios y te llegarán productos de mejor calidad, ¿no? A mejor precio. Y después nos damos cuenta que pues es una tomada de pelo
que desde los medios de comunicación vendidos a esos intereses justificaban como verdades absolutas, y quienes nos atreviéramos a cuestionarlo nos decían conspiranoicos, nos decían también pues ignorantes o ideologizados. Y ya de plano lo más vulgar, comunista, marxista, socialista, no tienes idea de lo que estás hablando. Pero finalmente pues el tiempo le da la razón. Entonces el tema del dólar es una gran farsa, Juan José, porque Estados Unidos está sometido a una figura que se llama Reserva Federal del Tesoro. A diferencia de los bancos centrales de tu país y del mío, la Reserva Federal del Tesoro no hace parte del gobierno, está por fuera del gobierno. Y son 9 banqueros privados hiper mega ricos que ni siquiera aparecen en la lista de Forbes o de Forbes. Dicen que los que aparecen en la lista de Forbes son los más pobres entre los más ricos. Entonces, que esos son los que le cobran una comisión al gobierno de Estados Unidos cada que necesita imprimir. Y esos 9 dólares son los dueños de la maquinita que imprimes, ¿correcto? Así es. Y cada que Estados Unidos imprime, ya tiene un porcentaje de deuda. Si tú quieres en centavos por cada dólar, pero imagínate en centavos por cada dólar. Y entonces cada rato vemos que este gobierno, bueno, en realidad cada año, siempre alcanza su techo de deuda. ¿Qué significa esto? Que ellos solitos se aprueban el tope del dinero que pueden deber. ¿A quién? A los bancos privados que imprimen. De tal suerte que cuando tienen un déficit que está aquí tengo una pregunta. Sí. ¿Y puede haber un proyecto de Estado con alguien que emite deuda con dimensiones galácticas y al año siguiente volver a imprimir? Digo, algún momento vas a tener que pagar eso, ¿no? Es decir, esta es una juerga que alguien va a tener que pasar la factura en algún momento. O sea, ¿es posible un proyecto de Estado de ese tipo? Yo he leído algunos teóricos estadounidenses que dicen, no, sí, pues el modelo funciona. Pero yo digo, ¿es que realmente alguien puede deber y no saber que algún día tiene que pagar? Explícame eso. Aquí es donde se pone muy interesante esta charla, y ojalá y no nos afecte en el canal. Te voy a decir por qué. Porque ideológicamente se puede. Es decir, el modelo económico sí contempla los límites para que un Estado no se siga endeudando más allá de sus capacidades. De hecho, el gobierno chino, que es el principal acreedor de los Estados Unidos, es decir, el banco que le presta dinero entre los estados, no como particular, no como banco particular, sino como otro estado que socorre, que presta. Que compra los bonos. Que compra bonos de deuda, porque hay diferentes tipos de deuda, efectivamente. Bueno, el modelo, los chinos ya le dijeron, oigan, pues no se sigan endeudando más allá de su capacidad de pago, más allá para devolver los pagos de lo que piden en deuda. El gobierno de Estados Unidos dijo, sí, está bien, pero nosotros somos soberanos, les recordamos que nosotros podemos hacer lo que queramos. Pero, en el fondo, a esta figura que te acabo de mencionar, se le conoce como the power behind the chair o the power beyond the chair. Es decir, el poder detrás y más allá de la silla. Y cuando un político estadounidense llega al cargo, ¿cuánto dura como presidente de Estados Unidos? A lo mucho 8 años. ¿Cuánto dura como senador? 6 años. ¿Se pueden reelegir muchas veces? Sí, aquí está el truco. Los congresistas solamente duran 2 años. Se pueden reelegir ilimitadamente también. Pero aquí viene el truco. Cualquiera de estos, y está, digamos, demostrado en la historia de Estados Unidos, que promueva un proyecto de ley en serio, que sea disruptivo, no se vuelve a reelegir, aunque en las leyes esté permitido. Un senador que lo intente, nomás dura sus 6 añitos y no se vuelve a reelegir. Por eso, hace tiempo, una senadora demócrata que prometía mucho, pero que ahora ya parece que ya la está consumiendo el establishment, Alexandria Ocasio-Cortez, decía que Estados Unidos no era una democracia, sino una corporocracia, porque realmente los legisladores federales, senadores y congresistas, en realidad terminaban legislando como le convenía a las corporaciones más que a la gente de a pie, porque estas son las que verdaderamente invierten el dinero en las campañas de los políticos que aspiran o a ocupar un cargo por primera vez o a reelegirse. Y es que fíjate que el truco está aquí. Hay una figura, tú directamente no le puedes invertir dinero a un político, pero entonces la ley contempla que se abra lo que se conoce como los Political Action Committee, ¿no? Los comités de acción política,
que eso sí, tú no le estás dando directamente dinero al congresista A, pero el congresista A tiene su comité que le ayuda a realizar eventos democráticos y entonces ahí sí el dinero que le puedes meter es ilimitado. Pero después tú ya redactado le ofreces leyes, le acercas leyes al congresista y le recuerdas, o al senador o senadora, o le recuerdas que tu corporación le inyectó solidaria, democrática y amigablemente X cantidad de dinero para que promoviera la ley que le conviene, para que erradicara la ley que no le conviene o para que mantenga la ley que le mantiene protegidas ciertas garantías de operación. Y ahí viene otro fenómeno, el fenómeno que se conoce como el revolving door. Revolving door es la puerta giratoria. Empresarios que se hacen políticos para defender a su gremio empresarial y políticos que cuando dejan sus cargos se vuelven empresarios del sector o del gremio al que protegieron con secretos de Estado incluso cuando fueron parte del gobierno. De tal suerte que tienes un conflicto de interés en constante movimiento que a pesar de que es una distorsión de la teoría política, que la contempla la teoría política, pero la teoría política la contempla como algo tangencial, algo que nada más toca un punto y se va, pero en Estados Unidos es disfuncionalmente operativa, o sea que la tienes de manera permanente, porque además está normalizada y legalizada. Uh-huh. Por eso entendemos que buena parte de las decisiones son irracionales y no defienden el interés público, y ahí está el meollo del asunto, que el Estado, el gobierno, la forma de, y lo ves desde la teoría política, su razón de ser principal es la cosa pública. Es decir, que un gobierno tendría que estar tomando decisiones en razón de proteger el interés público, el interés tuyo, mío, de la gente de a pie, de los más vulnerables, de los más necesitados, pero ves lo contrario. Ves que las decisiones se toman siempre. Mira esto que pasa en Francia, qué interesante es y que me permite profundizar todavía más a fondo, uh-huh. Porque lo estoy haciendo con Estados Unidos, pero la teoría política te permite aplicarlo para los casos que son paradigmáticos. Emmanuel Macron, peleándose con el pueblo francés, el 80% del pueblo francés lo rechaza, lo detesta, porque luego la gente dice en Alemania, qué flojos son los franceses porque tienen paralizado Francia porque les están moviendo la edad de jubilación de 62 a 64 años. Y dice Bruno Le Maire, el ministro de Economía de Francia, es que tiene que pasar así porque tenemos un déficit presupuestario de 14,000 millones de euros que no nos alcanza para cubrir las pensiones de los más viejos. Pero luego, a la par, los muy cínicos te vienen y te dicen que están a punto de aprobar una ley que le permita al gobierno francés financiar a las Fuerzas Armadas de Francia con 400,000 millones de euros entre el 2024 y el 2029. ¿Sabes por qué? O sea, si hay plata para uno y no hay plata para los otros. Claro, porque hay que cumplir con los estándares de seguridad de la OTAN, con la inversión del 2% en presupuesto militar para estar en buenos términos con la OTAN. La pregunta es, ¿a qué empresas le van a comprar armas, uniformes, cascos, calzado, infraestructura militar, tanques, vehículos blindados, granadas, artillería? Bueno, pues te cuento que 7 de las 10 empresas más importantes en materia armamentista son estadounidenses, una europea, una italiana, una británica y 2 chinas. Entonces, con la diferencia, dime si me equivoco, que los franceses no tienen la maquinita de imprimir papelito verde que sí tienen los que están al otro lado y que están en mano de 9 bancos, ¿o me equivoco? Cierto. No, completamente cierto. Y Francia era contestatario, o sea, en Europa Francia era el que siempre reaccionaba a las órdenes de Estados Unidos rechazándolas. Ahora Francia, de Alemania se entiende que es el estado número 51, 52 de Estados Unidos, pero de Francia no se entiende. Pero no es una Francia que con Macron que va y sale de París diciendo voy a decirle 4 verdades a Xi Jinping, va a ver ese que se habrá creído. Llega a China y dice, somos el mejor destino de sus inversiones, señores, vengan para acá. Y eligió China para decirle, oye, Estados Unidos, yo no soy tu vasallo. Si tú te metes en una bronca con los chinos por Taiwán, o sea, no creas que yo me voy a meter. ¿No hay una especie de fisura que ya viene con el tema del AUKUS? ¿Qué ves ahí? ¿O es como que el discurso para mantener la tradición de esa Francia contestataria? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Ahora te respondo esto, nada más cierro la idea anterior. Ah, sí, por favor. Francia
nos vuelve a demostrar, la misma frase de Annalena Baerbock, la ministra del Exterior de Alemania, que dijo: no me importa lo que piensen mis votantes, me importa lo que suceda en Ucrania, cuando le decían que si tenías el Nord Stream 2 que te llevara gas bueno, bonito y barato, gas ruso, a la puerta de tu hogar, para que no se dispararan los precios de la energía cuando viniera el invierno de frente. Ella dijo: no me importa lo que piensen los votantes, sino lo que sucede en Ucrania. Entonces tienes 3 ejemplos: Estados Unidos, Francia, Alemania, que en Occidente nos los pintan como las grandes democracias consolidadas, tomando decisiones en contra del interés público que dicen representar. Y cuando te das cuenta a dónde va a parar el dinero que se necesita para materializar las políticas públicas y las decisiones que ahí se toman, van a los grandes consorcios y a las grandes corporaciones. De otra manera no puedo entender que Francia, pobrecitos, no tengan 14,000 millones de euros para alivianar su sistema de pensiones, pero sí 400,000 millones para las Fuerzas Armadas. Ahora, pasando al tema de Francia, sí, efectivamente, el mensaje que da Emmanuel Macron es decirle a Estados Unidos: ya nos llevaste, ya nos acercaste al precipicio con Rusia, no nos vamos a dejar que nos lleves al precipicio con China, porque Rusia era su principal garante energético, pero China es también el principal socio comercial y económico de Europa, y de Francia es el principal prestamista, o sea, el principal tenedor de bonos de deuda francesa. O sea, no te peleas con tu banquero, pues, ¿no? No te peleas con tu banquero. Y a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, China sí tiene concesiones con Europa. Mira, ¿a qué me refiero con esto? Ahora que pasó el tema de los energéticos y el tema de que se les fue cortando el gas Rusia y también el petróleo, porque era la condición: si ustedes me dejan de comprar petróleo, yo les corto el gas. Y al final, por los 10 paquetes de sanciones que a Rusia le han hecho lo que el viento a Juárez, pero que a Europa sí le han calado en la calidad de vida de la gente de a pie, decían los franceses: bueno, no importa, de todos modos teníamos que transitar a las energías verdes. Alemania decía: bueno, qué mal que esto se esté dando así, pero tenemos que transitar a las energías verdes. Y Estados Unidos decía: tenemos a Estados Unidos, que es nuestro aliado democrático, nuestro aliado con el que compartimos valores occidentales, y el que también está preocupado porque no se dé una guerra en Europa. ¿A qué va toda esta parafernalia discursiva? A que ellos suponían que porque estaban haciendo un frente común y siendo solidarios con Ucrania por instrucciones de Estados Unidos, porque no le puedo llamar de otra manera, cuando tuviera necesidad económica, cuando se viniera la inflación, porque si tú retiras los energéticos del mercado, pues todo te va a costar más caro. Y si todo te cuesta más caro, pues entonces todo se infla, la gente se empobrece, viene el desempleo y todos los ciclos de los vicios de la economía. Ellos suponían que entonces Estados Unidos iba a estar ahí para apoyarles, porque, ojo, a diferencia de Europa, Estados Unidos sí es una potencia petrolera, es una de las top 3, o sea, es una de las 3 principales potencias petroleras, gaseras y carboneras. O sea, Estados Unidos sí tiene la capacidad material para resistir una guerra de desgaste de larga data, Europa no. Pues, ¿qué crees que les hace a Estados Unidos? Les vende 40% más caro el gas. Pues es porque les vende gas natural licuado. Y pero gringo, no que éramos amigos, que éramos socios, que éramos hermanos hasta el final, gringo. Bueno, pues ahí tienes. Hace poco me invitaron a Negocios TV, un canal muy popular de España que es, yo lo consideraba bastante objetivo. Cuando le digo esto al locutor, me dice: oye, Jesús, pero es que tampoco quieras que nos regalen todo. Le dije: perdóname, no quiero que le regalen todo, pero que por lo menos en precio le compitan a lo que tenían con Rusia, para que valga la pena y para que puedan decir... Claro, ¿por qué cambias de proveedor de 10 para comprar a 40? ¿Porque sales con tu banderita? No entiendo. Digo, o sea, eso es lo que no entiendo de la mirada europea. O sea, hay una pregunta que quedó flotando. Oye, pero nada más cierro, porque sí, por favor. Lo rematan y creo que por eso Macron se la está cobrando. Porque te acuerdas que por ahí empezó la pregunta. Sí, Macron, sí. No solamente les están vendiendo el hidrocarburo que les obligaron a dejar de comprarle a Rusia, no solamente se los están vendiendo 40% más caro, además lo rematan con la ley de reducción de la inflación en Estados Unidos. Claro.
¿Qué significa? Oye, nosotros también estamos transitando hacia las energías verdes, vénganse para Estados Unidos. Todo lo que se produzca acá en Estados Unidos en materia de industria va a tener incentivos fiscales y muchos subsidios por parte del gobierno de Estados Pero, Unidos. Mr. Gringo, no es que éramos todos competitivos, Mr. Gringo, que había que ser muy eficiente porque eso de que el gobierno poner dinero era malo. No es que nos vendieron esa idea todo el tiempo cuando en Latinoamérica nos fue mal. Todo el tiempo. Y entonces, ¿qué dicen los europeos? Oye, nos vas a desindustrializar. ¿Cómo crees que vas a aprobar eso? Y dice Biden con una palmadita en la espalda: perdón, es que ya lo aprobó el Senado y el Congreso y pues yo ya lo tuve que firmar porque va a beneficiar a mi industria y va a beneficiar a la gente de a pie en Estados Unidos. O sea, dicho de otra manera, les bajaron los calzones y les dieron unas nalgadas a los europeos, pero ellos insisten todavía en que Estados Unidos es su principal aliado con el que juntos van a evitar que se les venga una guerra en Europa. Yo no sé cómo realmente. Por eso es que ahora dice Macron, bueno, ya vimos la jugada con Rusia y ya vimos que en tiempos negros estos nos los pusieron más oscuros, pues no permitamos que eso suceda con China. Pero creo que también es una carta de negociación frente a Estados Unidos para poderle pedir cosas a cambio en aras de decir, es que ya me hiciste lo del AUKUS, me tumbaste un contrato multimillonario de 56,000 millones de euros cuando Australia le iba a pagar eso a Francia por submarinos, que se los terminó, la compra se le terminó arrebatando a Estados Unidos, tú recordarás, en el contexto del AUKUS, hace 3 años, antes de que empezara todo este problema con Rusia y Ucrania. Y Macron obviamente dice, no tenemos que dejar arrastrarnos al tema de Taiwán, porque perderíamos a nuestro principal socio comercial, y nuestro amigo con el que compartimos valores occidentales no es tan solidario a la hora que necesitamos dinero para financiar nuestros propios proyectos, Juan José. Esto sería una especie de globo ensayo, ¿no? Para decir, yo también puedo tener cierta autonomía. Pero quería volver a esta pregunta que te planteé en principio, que tiene, para que la hilvanemos a este concepto ahora mismo. ¿Es viable un país que se endeuda a la eternidad? ¿Es viable y cómo puede responder ante responsabilidades? Digo, los chinos, los japoneses, que también son los que tienen los bonos, ya han sacado la calculadora hace tiempo, han dicho, a ver, suma, resta, oye, este papel creo que no cuesta tanto como dicen, ¿ah? Y estoy entregando mis reservas de petróleo por papel verde, no me convence. O sea, ¿hasta cuándo es sostenible un proyecto de este tipo? No es viable y no es sostenible, y por eso no es casual que la hegemonía, por lo menos en Occidente, de los Estados Unidos esté en decadencia. Y por eso lo que sí es normal es que se estén agarrando de donde puedan, como pasaba en la trampa de Tucídides, que el mismo Graham Allison explicaba en el año 2017, que citando la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, dice, la gran potencia en decadencia se agarra de donde puede para evitar caer, pero esto la pone en camino de colusión a una guerra con la potencia que viene emergiendo. Y aunque se pueda sostener un tiempo, va a matar, va a destruir y va a llevarse a su paso todo lo que pueda llevarse en aras de tratar de sostenerse. Y esto me recuerda mucho a alguien que se está ahogando en el mar y que luego va a alguien a salvarle la vida y el otro desesperado porque se está hundiendo hasta se lleva al que lo iba a salvar. Lo chapa al otro y los dos se van al fondo. Y los dos se van al fondo, se cansan y se mueren ahogados. Esto que tú preguntas si es sostenible o no, es insostenible, es viable o inviable, inviable, y justo por eso ya empezó la decadencia de los que no están haciendo el ABC teórico que tanto promulgaron. Pero esto nos genera un montón de angustias y preguntas, Jesús, a todos aquellos que dependemos directamente del sistema financiero creado por Estados Unidos y por el sistema político. Hace unos días que hablaba con Pérez Esquivel, Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, y él me decía una cosa que me dejó así un principio movido. Aquí la gran víctima, refiriéndose al conflicto en el este de Europa, aquí la gran víctima es Ucrania, mis. La gran víctima es Ucrania, pero no me refiero a la élite que la gobierna, sino al pueblo de a pie. Porque finalmente tú tienes una potencia que es Rusia de un lado y de otro lado Occidente y Estados Unidos, que es en realidad el mandamás de la OTAN, ¿no? Y son dos que han entrado en colisión directa porque una quiere desaparecer a la otra. El tema es que los rusos mandan a sus soldados, que son sus hijos. Los del otro lado mandan a los hijos de los ucranianos, ¿no? Y eso es triste, porque la víctima es
alguien que no va a sacar nada, más o menos. O sea, ¿qué ves ahí? Mira, hace un año me casé y me fui de luna de miel a Europa con mi Dale, esposa hombre. que no conocía. Hombre, qué valiente, Y tú sabes felicitaciones. que dieron amnistía a muchos ucranianos, ¿no? A que pudieran viajar en trenes, en autobuses, gratis. Y menciono esto porque cuando íbamos de Alemania a Austria y a la República Checa en tren, pues iba subiendo muchísimos ucranianos al tren y nos tocó ver una escena que todavía me acuerdo y se me enchina la piel de la tristeza que me dio la escena. Un muchacho de unos 32 años con su niño de 7 o de 6 años chiquito y lo llevaba en sus brazos y iba platicando. El niño le hacía muchas preguntas y el papá le contestaba, o sea, lo tenía así en sus brazos y le iba contestando y pues como que no llevaban dinero. Entonces se le veía esa mueca o ese gesto de nostalgia al papá de decir, no sé a dónde estamos yendo, pero estoy aquí para ayudar, para protegerlo. Y en esos días, y ahí es donde se me enchina la piel cuando me acuerdo, Volodymyr Zelensky, al que yo le digo Pelotudín Chilinsky, porque es un comediante, Chilinsky es un comediante mexicano que era muy popular hace tiempo y este también es comediante, acababa de emitir un decreto en el que obligaba a todos los hombres ucranianos a enrolarse obligatoriamente en el ejército. Entre los 16 y los 65 años de edad, todos los varones están obligados a ir a pelear al ejército contra Rusia, ni más ni menos. Pero no necesariamente o no solamente los que estaban dentro de Ucrania, sino también los que estaban afuera. Les daban 15 días máximo para reportarse. Entonces imagínate, Juan José, tú eres papá, tienes un niñito chiquito que depende de ti, estás en el extranjero, ya saliste del escenario de guerra, tu gobierno te dice, oye, deja a tu niño donde puedas y tienes que venir a reportarte porque te vas a ir al frente de guerra contra Rusia, o sea, a la muerte casi segura. Y luego lo ves que sale en la revista de Vogue, que sale como el hombre del año en la revista Time o The Time, y luego te enteras que la cúpula del ejército ucraniano se está embolsando buena parte de los millones Miles de millones de dólares dólares. que llegan y tienen carros ostentosos, casas ostentosas, apartamentos en Londres, en Madrid, en Berlín, y te preguntas hasta dónde realmente este grupito en el poder están peleando por la soberanía y la integridad territorial de lo que nos dijeron que era nuestro país y hasta dónde a ellos les está sirviendo para proyección personal Exacto. y para enriquecimiento personal a cambio de la vida mía y de la de los más de 12 millones de ucranianos que ya abandonaron Ucrania como refugiados dispersos en diversos 12 países de Europa. millones. Tengo entendido que eran 30 millones antes de la guerra. 45, O sea, ahorita quedan 30. O sea, el 30% 33. ha sido Sí, desplazado. sí. O sea, eso es una barbaridad de un calibre. Yo escuchaba hace poco a un periodista ucraniano y te planteo esta historia para que me gustaría que la analices, ya un poco mirándonos nosotros en el espejo, Latinoamérica, porque nosotros, si alguien ha sido balcanizado, hemos sido nosotros, los latinoamericanos. Yo escuchaba a un periodista ucraniano que decía, yo viví mi infancia y mi juventud en tiempos de la Unión Soviética. Y una pelea entre Rusia y Ucrania era impensable. O sea, eso jamás... Porque nosotros, yo siendo ucraniano, estudiaba ruso, ¿no? Literatura rusa, y en Rusia estudiaban poesía y cultura ucraniana. O sea, era impensable que entráramos en una guerra. Digamos, mi cuñado es ucraniano, yo soy ruso, somos hermanos, somos familia, ¿no? Pero desde antes del 2004, este periodista narra y dice, comenzaron a aparecer personajes como Zelensky u otros parecidos que a través de shows cómicos o series televisivas comenzaron a vendernos, dice, a nosotros los ucranianos, la versión de que nosotros éramos europeos, de que no teníamos que ver nada con los rusos, de que los rusos eran cochinitos, de que los rusos eran todos borrachos y que nosotros no teníamos que ver con esa realidad y que teníamos que incorporarnos a Europa. Y ese mensaje caló mucho en la juventud sobre todo, y la gente se la creyó. Y ese es el punto de partida sobre el que comienza esta guerra.
Pregunto entonces, la influencia de las narrativas, como la que plantea este periodista ucraniano, son el germen de estas rupturas brutales que muchas veces no las vemos, porque un show de un cómico parece algo tan inocente, pero no medimos cuánto cala, sobre todo en aquel que no tiene una formación mínima para entender que lo están ideologizando. Me gustaría tu análisis sobre eso. En la teoría de relaciones internacionales del constructivismo social se sostiene que la realidad se construye colectivamente y las herramientas a través de las cuales se viene construyendo esta realidad es justamente a través de símbolos, imágenes y discursos. Y es tan importante porque estas crean estructura de prácticas. Es decir, la narrativa, los símbolos, los discursos son tan importantes porque determinan qué es legítimo y qué no es legítimo, quién es un actor válido para interpelar y quién no lo es. Y dicen, las estructuras impactan la manera en cómo se comparta un individuo, pero también la práctica cotidiana del individuo permea la estructura. Entonces, la narrativa, Juan José, efectivamente es correcta la apreciación, pasa por un proceso de socialización entre un público, una audiencia determinada, y cuando la audiencia la internaliza, cuando la audiencia la hace propia, la normaliza, pues, efectivamente la empieza a practicar. Y entonces vienen leyes, vienen normas, vienen reglamentos. Esto que estamos viendo con otro tipo de enfoques, por ejemplo, con los enfoques de género, que hoy en día es disruptivo pensar en términos de la normalidad. En esto que tú mencionas también, mira, o sea, en Europa, a los negacionistas del Holocausto, por ejemplo, o dicho de otra manera, a los apologistas del nacionalsocialismo, los meten a la cárcel por lo menos 2 años. Si tú te atreves a ni siquiera negarlo, a cuestionar que eso ocurrió en los términos que te lo dijeron y preguntas, oye, pero esto y aquello y lo otro, los meten a la cárcel. ¿Cómo entender que ahora, si hasta se legisló una ley para meter a la cárcel a los propagandistas del nacionalsocialismo, ahora ves a gobernantes ucranianos haciendo apología de Stepan Bandera, por medio del cual murieron 100,000 judíos que fueron metidos a campos de concentración y asesinados 100,000 seres humanos? Este señor Stepan Bandera, que fue cómplice de los nazis abiertamente y que ahora tú volteas y ves en una parte importante de la élite política actual ucraniana, este fascismo muy enterrado y muy arraigado, y que luego les están enseñando a los niños el saludo, etcétera, 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 y que digan, no, pero es que son súper poquitos, Es decir, ya cambiaron la narrativa, pero algo que no cambia de la narrativa fascista, ni de aquella época ni de esta, es el odio o la rusofobia, porque algo que caracterizó mucho al fascismo italiano, pero principalmente al fascismo alemán, que es una expresión del fascismo italiano, es la rusofobia. Los pueblos eslavos tendrían que ser esclavos de alemanes y de europeos occidentales, particularmente de alemanes. Fueron derrotados, y eso hay todavía una parte importante de la sociedad en Alemania que no lo acepta. Y ahora que se presenta esta oportunidad, ahí tienes toda la cantidad de decisiones ilógicas que no tienen sentido, pero para la narrativa tiene todo el sentido del mundo. Claro, tiene sentido. Tiene sentido lo que dices. Mira, has planteado varios temas y varias vertientes de preguntas que tengo acá y que me están huyendo. Fernando Buenabad, mexicano, radicado, entiendo, ahora en Argentina, planteaba esta idea, bueno, o se lo planteé yo y él la desarrollaba, ¿no? Él me decía, Netflix es el gran diseñador de narrativas, nos pinta como nuestra realidad. Entonces yo le decía, y en todo caso, si sabemos que agencias de inteligencia, grandes corporaciones financian películas con narrativas para imponernos una realidad, ¿no sería legítimo, Jesús, pregunto, exigir o aprobar una legislación a nivel de Latinoamérica para que toda película que se exponga en los cines o en plataformas tengan una declaratoria diciendo de quién recibieron dinero para
incorporar determinados guiones o determinadas frases para saber a quién estoy comprando, para saber qué cosa estoy viendo, quién pagó por ese mensaje para que yo lo vea. ¿No crees que sería legítimo? Fernando decía, sí, pero lo veo crudo, no tenemos todavía la fuerza para imponer esto. ¿Qué piensas tú? Yo estoy de acuerdo, por supuesto que sería legítimo. Fíjate que en México sí se hace con películas mexicanas. Tienen que decir de quién están recibiendo fondos y también se hace con los alimentos. Con los alimentos se pone un etiquetado que dicen si tienen exceso de sodio, exceso de azúcares y exceso de sales. Acá te hago un paréntesis. En el Perú lo teníamos hasta hace poco que llegó la dictadura Boluarte y parece que se bajan la ley. Pero en fin, sigue, continúa, es una barbaridad. No, ya hablaremos de mi amado Perú en otro momento. Es brutal, ¿eh? Yo estoy muy consternado con lo que pasa en Perú, le he dado mucha cobertura a eso, porque yo estuve en Perú, he estado en Perú y es un país que me siento como si estuviera en México y me da mucho entre coraje, rabia, tristeza lo que pasa ahí, y es algo de lo que decimos de la narrativa, de no creerse cómo pueden manipular las narrativas a su antojo y ganar en la mesa de negociaciones con el apoyo militar, con el apoyo policial, lo que no pueden ganar en las calles, esa democracia que tanto pregonan, ¿no? Y bueno, por ahí hasta el usurpador Felipe Calderón, expresidente de México, fue hace un par de días, aparecen un montón de fotos y videos, invitado por Dina Boluarte, y ya sabrás que las alimañas se tienden a juntar tarde o temprano en el mismo espacio. Pero efectivamente, yo considero que, y por eso lo que hizo Elon Musk hace poquito en Twitter, que ya lo eliminó, de también empezar a etiquetar a medios como Televisión Española, como Deutsche Welle, como Washington Post, Voice of America y todos estos occidentales que aplaudieron cuando etiquetaron a medios iraníes, a medios rusos o a medios venezolanos como financiados por sus gobiernos. Dijeron, sí, claro, porque estos no son periodistas éticos ni serios. Pero ahora que los etiquetaron también a ellos como recibe financiamiento del gobierno del Estado alemán, recibe financiamiento del Estado británico, del Estado estadounidense, dijeron, oye, esta es una estigmatización que atenta contra nuestra libertad de expresión. En Perú para eso hay una expresión, le sabía chicharrón de cebo, no sé si se entiende ya. Sí, exactamente. Y esto también pasaría con las películas. Para no afectar su libertad de expresión, que parece más bien que es libertad para calumniar y distorsionar la realidad, efectivamente tendrían por lo menos que darnos información de dónde salen los recursos para producir ese material y entonces ya la gente decidir si lo puede consumir o si lo quiere consumir. Por ejemplo, ahora que dices esto, me acuerdo que Netflix publicó una serie que se llamaba, creo que El Mecanismo, que hablaba sobre la biografía de Lula y literalmente lo lapidaba. Sí. Y digo, ¿quién responde luego cuando se descubrió que el juez y el fiscal y todos eran una sarta de alimañas que habían conspirado, porque es el término, para desaparecer un líder político? ¿No? Nadie responde. Quiero ir a otro punto porque tu análisis para mí es importante en esto. Rusia es el país más grande del mundo, con una, creo que la expresión se entiende, con una burrada de recursos naturales. O sea, hay de todo ahí, ¿sí? Y mientras sea esa unión tan grande, será siempre visto como el peligro para el Imperio del Norte. El objetivo de balcanizarla nunca fue apartada de los ideólogos de Occidente, ¿no? Romperla desde Crimea, separar Europa oriental, la parte del este con Oriente. O sea, siempre ha sido el sueño casi obsesivo, por no utilizar otro término, de quebrar la Federación Rusa. ¿Esto es cierto o es parte de la conspiranoica que recorre las redes sociales? Una Rusia unida es el gran temor, no de Europa, sino del Imperio del Norte, y que sí hay políticas reales para desmembrarla. No es conspiración. Mira, hay una máxima británica o una máxima de la Pax Británica, recordando que los británicos fueron la potencia hegemónica durante 2 siglos, 200 años, y trajeron a pan y agua a los españoles y a los franceses y a los mismos rusos. La Pax Británica consiste en el divide y vencerás. De hecho, es una frase que viene justamente de la ideología anglosajona.
Y si a esto le queremos meter todavía más seriedad en el asunto, recordar que hay una teoría que se llama la teoría de la Tierra Corazón o la teoría o el pivote de Eurasia. La Tierra Corazón De origen inglés, implica además, esta teoría, ¿no? de Mackinder, sí, exactamente. El pivote geográfico de la historia. También lo puedes encontrar como de esa manera. Pero a grandes rasgos, esta teoría dice que hay una tierra corazón del mundo. O sea, una franja de varios kilómetros La teoría de la que... gran isla, ¿no? Sí, exacto, de la isla mundial. Mackinder decía desde 1904 que quien dominara la tierra corazón o el pivote geográfico de la historia dominaría la isla euroasiática africana y quien dominara esa isla, la gran isla, domina el mundo. Por eso no es casual que históricamente grandes conflictos se dan en esa región del mundo. ¿En dónde estaba principalmente? Montes Urales, Mar Caspio, Mar Negro, es parte del granero del mundo, esta parte de Ucrania, y luego bajas por el mar Mediterráneo a la Tierra Santa y pasas por Irak, Irán, es decir, recursos gaseros, recursos petroleros, recursos mineros, graneros y agua dulce, sobre todo. Obviamente, Rusia es el poder que se antepone, porque ya desmembraron a los imperios árabes, desmembraron a los imperios persas, fueron desmembrando, cortándole la cabeza en el Indostán a imperios de los millones de seres humanos que viven en estas tierras, en la India. Ahora se conoce como la India, pero la India estuvo subyugada hasta 1947, pero a Rusia es el gran otro opositor. A ese gran otro opositor lo han debilitado. Cuando fue Unión Soviética, le rompieron 15 países, pero dicen los rusos, bueno, de aquí, digamos, este es el límite hasta donde podemos tolerar que nos vayan desmembrando. Entonces, sí hay antecedentes históricos que nos permiten suponer que es correcta la hipótesis de que buscan el desmembramiento, porque ese desmembramiento les garantiza derrotar al gran opositor histórico de por lo menos los últimos 100 años, Juan José. ¿Posibilidad realista de que la Federación Rusa se convierta en 23 pequeñas y balcanizadas naciones? Exactamente. ¿Existe la posibilidad? Sí, por supuesto. Existe la posibilidad y lo están intentando con todo. Y buena parte de hacer que las sanciones... Y mira, y lo peor es que, o no lo peor, sino lo increíble es que lo dicen con tal nivel de cinismo. Lo hemos escuchado varias veces de Borrell o de Ursula von der Leyen. Una es la presidenta de la Comisión Europea y Borrell se supone que es el jefe de la diplomacia y que debiera tener... a mí la verdad me decepciona que Gustavo Petro venga aquí a Colombia y le dé fanfarrias, que Alberto Fernández lo trate como semidios en Argentina, porque no sé si sepas que Borrell también tiene nacionalidad argentina. No sabía ese detalle. No sabía. Sí. No sabía. El tipo que parece más bien vocero de guerra de un ejército que está a punto de estallar, pues lo tienen como jefe de la diplomacia y el tipo ha dicho una y otra vez, con las sanciones estamos decididos a empobrecer y a subdesarrollar a Rusia. Sí, lo he dicho. ¿Qué sí. logras con eso? La balcanización. Ya ha pasado, lo pasó con Yugoslavia. Habrá quien diga, oye, pero es que en Yugoslavia hay por lo menos 3 naciones que mejoraron su calidad de vida. Los croatas, los de Eslovenia, dicen ellos, así abiertamente, y los mismos serbios. Pero luego te bajas y dices, Bosnia y Herzegovina, Albania, Macedonia, están peor que países africanos y además en guerra constante. Entonces, sí están los ejemplos claros de la balcanización y de los efectos de la balcanización con guerras sangrientas y obviamente que quedan indefensos para la defensa de sus recursos naturales. ¿Y qué crees? Desde hace unos 20 años se habla de que las próximas guerras del futuro se van a dar por el agua dulce y las principales reservas de agua dulce están justamente allá. Rusia, el gran temor de Occidente, pero que cuando se llevó bien con los alemanes, pues las cosas fue muy bien. Catalina la Grande era una princesa alemana. Putin le regaló un cuadro a Angela Merkel y la tenía ahí en su oficina principal. Quiero irme ahora a América Latina, que es mi gran sueño, nuestro gran tema, nuestra gran pasión, la patria grande. Andrés Manuel López Obrador.
un referente para los latinoamericanos y envidia pura dura para quienes decimos que no es nuestro presidente en términos reales. Es la verdad. Sí, la envidia no es que envidia buena, no, la envidia es pura y dura, o sea, nos gustaría tener un presidente como Andrés Manuel, así de simple. México estuvo viendo mucho a Estados Unidos durante el periodo neoliberal, durante el régimen neoliberal. En los años del gobierno de Andrés Manuel se ha constituido una suerte de bisagra de América. Y me refiero a bisagra de esa América angloparlante con esa América hispanoparlante y ese Brasil lisbófono. ¿Sí? Hay mucho por caminar, mucho por vertebrar. Nos han balcanizado desde el tiempo de los Habsburgo, que nunca nos permitieron mirarnos ni comerciar entre nosotros. ¿Hay un proyecto, hay posibilidades de un proyecto para la patria grande? Fíjate que me da mucha pena decirlo o siquiera pensarlo, pero yo creo que no. Yo creo que ha sido tan profunda la división que se ha sembrado en América Latina que por lo menos en nuestra vida terrenal no lo vamos a alcanzar a ver si algún día se da. ¿Y por qué? La estructura política que ya la normalizamos y que ya la internalizamos no te da en los tiempos para un proceso de maduración. Mira, me explico. Andrés Manuel López Obrador nada más tiene 6 años como presidente y luego se va, se tiene que ir. En México no está permitida la reelección. Se va a la chingada. Se va a la pueblo, exactamente. Voy a poner un pitillo a eso porque la chingada es su hacienda, no la propiedad que él tiene, ¿no? Para Sí, así es. Acá en México todo el mundo sabemos que se va a ir a la chingada en cuanto termine. Y no se puede reelegir, aunque a buena parte de los mexicanos, imagínate un presidente que llegó con el 53% de los votos y que ahora tiene 73% de aprobación, o sea, la aprobación va aumentando, que cuando llegó al poder político llegó con 5 gobernaturas de 32 y ahora son 22 de 32 porque hubo elecciones intermedias y el partido del presidente ganó. Y bueno, seguramente en el 2024 el proyecto de Andrés Manuel López Obrador va a arrasar, porque además la oposición en México cada vez está más caricaturizada. No han tenido al ejército de su lado como en Perú, si no hubieran hecho algo parecido a lo que hicieron en Perú con Pedro Castillo. Pero aquí viene el tema de lo que planteabas. No sabemos si nos suceda lo que pasó en Ecuador con Correa, si dentro de los sucesores de López Obrador haya un Lenin Moreno o un Alberto Fernández de Cristina Fernández de Kirchner, que no es que sea traidor, pero que es bastante tibio y que el tipo es un queda bien con todos lados y al final no avanza ninguna agenda, porque pues los tibios ni calientes ni fríos, ¿no? Solo tibios. Y eso genera pérdida de tiempo porque no te permite ir a fondo con los problemas estructurales a los que te estás enfrentando, y el tiempo, tú sabes, es autoritario, el tiempo sigue su marcha y no se detiene, y si no lo aprovechas al máximo, a López Obrador le critican que le han dado 2 infartos, 3 veces COVID, o sea, el señor anda de pie porque está supermedicado y porque trabaja 18 de 24 horas, o sea, se va a dormir a las 12 y a las 5 o 6 de la mañana ya estando a la mañanera, pero dice, tiene que trabajar al doble para hacer que esos 6 años se conviertan en 12, o hacer lo que haría en 12 con un trajín laboral normal, porque no se sabe si dentro de los 3 sucesores aparezca un Alberto Fernández que no lleve al peronismo más lejos del discurso, o aparezca un Lenin Moreno que revierta todo lo que se avanzó en este año, y en esta administración se avanzaron cosas como por reforma constitucional, pensión para los adultos mayores, para madres solteras, para personas con discapacidades, se crearon universidades, es decir, una política social que permite validar esta frase de primero los pobres. Y además se obligó, estimado Juan José, a que buena parte de los multimillonarios empezaron a pagar impuestos, que vivían muy empresarios y todo, pero vivían de subsidios del Estado mexicano que se les acabó. Y otra cosa, para eso sí eran marxistas, para eso eran socialistas, ¿eh? O sea, para recibir plata del Estado sí eran socialistas estos, ¿eh? Totalmente. Oye, ¿ustedes cómo le dicen a la prensa vendida? ¿Chayoteros, mermeleros? Mermeleros. Los mermeleros. Bueno, pues a los mermeleros que con Enrique Peña Nieto se habían ganado unos
de 3 a 5 mil millones de dólares en 6 años en, ya sabes, en publicidad, en difusión de obras públicas, etcétera, 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 pero que jamás, estos que ahora dicen que al poder se le cuestiona y no se le aplaude, ni se le debe tener consideraciones, a Peña Nieto las críticas más fuertes que le llegaron a hacer, oiga, su copete quedó un poquito más mal peinado de la derecha, hágaselo un poquito más al centro, ¿no? Su corbata se le ve muy bonita, pero ya se ve descolorida. Bueno, recibían 62 mil millones de pesos mexicanos. Es una fortuna. Pues ahora con López Obrador se redujo a una novena parte de lo que les daban en aquellos momentos, porque además también su alcance y su credibilidad cayó por los cielos. Pero aún así, seguimos teniendo un problema muy grande y muy grave, que es el tema de la seguridad. Compartimos 3.200 kilómetros de frontera con Estados Unidos, un gran consumidor de drogas de todo tipo, de estupefacientes de todo tipo, que representa un mercado de consumo de entre 150 mil y 200 mil millones de dólares, pero que además, tú lo sabes, tiene una enmienda de la Constitución, la segunda enmienda, que es sagrada, porque las grandes corporaciones del armamento no permiten que le quites una sola coma al derecho de la gente, el derecho democrático de la gente a comprar armas de todo tipo, sin siquiera presentar, con excepción de California, un examen psicológico que asegure que tú estás en plenitud de facultades. Entonces tú puedes comprar un montón de armas y luego después ya hacer no una se barbaridad. regula, ya no se sabe a manos de quién o de quiénes van a parar. En México hay en promedio unos entre 30 mil y 34 mil muertos por armas cada año. Es como si estuviéramos en una guerra. 17 mil personas mueren o son asesinadas con armas que se compran en Estados Unidos. Entonces, y obviamente los carteles de la droga mexicanos son de los más ricos en términos económicos por las grandes cantidades de dinero que ingresan a través del tráfico de diferentes drogas. Es decir, una especie de círculo vicioso muy fuerte e infernal en el que nos han metido nuestros vecinos del norte, porque por un lado dicen, oigan, saquen al ejército a las calles, preparen a las policías, cómprenos armas para que su poder de fuego sea mayor que el de los criminales, pero luego no regulan que los grupos criminales también tengan acceso a ese poder de fuego y una cantidad ilimitada de recursos económicos derivado de las grandes ventas que hacen de drogas en Estados Unidos. Y esto obviamente se traduce en disputas de territorio en todos lados, cíclicamente. Entonces, si ya vemos que ni siquiera con un gobierno patriota, un gobierno honesto, un gobierno que ha puesto las políticas públicas al servicio de los más vulnerables, en 6 años se pueden cambiar ni siquiera el 50% de las cosas, pues imagínate cuando antes estaban los gobiernos como el de Enrique Peña Nieto, súper corruptos, que compraban voluntades, que utilizaban al ejército no para defender al pueblo, sino para reprimir al pueblo, y luego después a un tipo genocida como Felipe Calderón, que fue con Dina Boluarte hace 2 días a Lima, y luego con Vicente Fox, un pelele derechista que ahora está convertido en una caricatura, sobre todo por sus faltas de ortografía y el tipo de peleas que tiene en el Twitter, que desde no creerse. Sí. Dices, bueno... Parece que estuviera cerca de alguna hierba santa que lo mueve permanentemente. Pues es que además es un marihuano empedernido. Entonces, una hierba santa, sí, buena esa. Entonces imagínate que cuando volteas hacia Sudamérica, hacia Centroamérica primero, tienes a políticos súper corruptos y súper desleales de su patria, como son los guatemaltecos, Jimmy Morales, Jan Matei. Bajas a Honduras y ahí tuviste a Lobo, a Micheletti, a Juan Orlando Hernández, que ya está en cárceles de Estados Unidos como narco, y que además ahora la exigencia de los medios de comunicación súper voraces es a que Xiomara Castro, ya así, de un plomazo, como les dijeron a López Obrador, que en tiempo récord acabe, limpie todo el mierdero que dejaron los políticos a los que ellos ayudaron a posicionarse. Y luego ves lo que pasa en El Salvador y dicen, oye, este es un fascista, mira cómo trata a los pobres maritas, mira qué mal los está estigmatizando, tal. Y luego te bajas a Panamá, temas de corrupción, de lavado de dinero,
de escándalos tremendos porque es un paraíso fiscal. Lo ves en Costa Rica, ¿no? Los mismos policías manifestándose que les violan sus derechos laborales en este régimen de derecha de Costa Rica. Y entonces vas así, uno por uno. En Colombia pasa esto, en Venezuela pasa esto, en Ecuador, en Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Y dices, uy, para pensar en un proyecto de la patria grande que más o menos nos unifique, en el que más o menos podamos presentar posturas comunes cuando ni siquiera al interior de nuestros propios países contamos con élites políticas que quieran posicionar a su propio país para ser, digamos, el contrapeso de los abusos de los países industrializados, está brutal. Yo eso, por ejemplo, eso le aplaudo a los chinos, que son 90 millones de chinos en el Partido Comunista, y hay un combate, unas purgas brutales en contra de la corrupción, de tal suerte que el funcionario que es descubierto corrompiéndose, sí, lo pasan por la picadora. Ahí se acabó su vida, los estigmatizan y nunca más, si les va bien, Jesús, nunca más vuelven a trabajar. Yo veo un poco esto más bien en el vaso lleno, antes ¿Sí? de lo vacío. Entonces, sí, haces una lectura impecable de cómo se encuentra Latinoamérica y el Caribe, nuestra amada patria grande, y que pareciera imposible implementar un proyecto político unitario. Pero yo veo más bien en eso la gran oportunidad de deshacernos de una casta que nos ha gobernado y que nos podamos mirar unos frente a otros y decir, oye, los problemas que tienes tú los tengo más o menos yo. A ver, mi querido, si yo me voy a México y camino por Tepito o camino por Reforma, paso por Mexicano. Sí. Tú caminas por Girón de la Unión aquí en Lima, o nos vamos a Arequipa, pasas por peruano. ¿Sí? Entonces, hay una otredad que nos identifica, que hemos sido divididos por esta sarta de pulgas mutantes que han sido nuestra élite, pero que está de salida. Y quién sabe, no sea el momento para decir, oye, podemos articularnos en un proyecto que no nazca de repente de un proyecto político estatal. Pepe Mujica decía, fallamos cuando intentamos crear la patria grande y creamos UNASUR, y la gente no se compró el pleito ni lo defendió porque lo vio como una institución burocrática, ¿no? Aquí surge de la cultura, del amor del pueblo, de estas cosas. Jesús, estamos hablando a miles de kilómetros y nos damos cuenta que pensamos y que tenemos muchas coincidencias y que esta puede ser la realidad de los pueblos de América Latina y el Caribe. ¿No crees que ese puede ser un punto de partida para la construcción? Probablemente ni tú ni yo veamos constituida una patria grande per se, pero el camino, el comienzo, el Ítaca al que llegaremos alguna vez no será, digamos, el destino manifiesto de nuestros pueblos. Mira, yo te felicito, me gustaría darte un abrazo muy fuerte, porque efectivamente por esa ilusión trabajamos, por esa ilusión tratamos de empoderar a la gente, ahora que el imperio por lo menos nos permite con estas herramientas, estas plataformas digitales, expresar nuestras frustraciones o compartir un poquito de lo mucho que nos ha dado el pueblo, ¿no? Tratando de concientizar, ahora que estas herramientas nos lo permiten. No todo ha sido negativo desde el imperio, en el sentido de que incluso por lo menos esto nos permite tener un respiro y llegarle a la gente y entablar relaciones entre personas que están a miles de kilómetros de distancia, pero que tienen realidades similares en sus pueblos. Pero fíjate que yo, viendo en la universidad, por ejemplo, las nuevas generaciones, por ejemplo en México, este tipejo Felipe Calderón, cuando fue presidente espurio de México, porque llegó con un fraude, que está con esta mujer espuria de ahí de Perú, Dina Boluarte, que por donde se le vea, llega agarrada por gente de verdad indecible. Este señor eliminó del sistema de educación pública el civismo y querían arrasar también con las clases de historia, con las cátedras de historia. Entonces, vas viendo nuevas generaciones cada vez más groseras, cada vez más apáticas, cada vez más flojas, que se gastan más energía y recursos, decimos en México, en grillar a su profesor y en decir por qué no pudieron hacer la tarea o el trabajo final que les tocaba hacer por reglamento, que en hacerlo. Y luego ves en los liderazgos de esos grupos universitarios
a los más burros, a los más flojos, que terminan de líderes de partidos políticos, que están vinculados con partidos políticos. Desde chavalitos, o sea, desde chiquitos, desde 18, 19, 20 años, ya los ves desarrollando prácticas inmorales, antiéticas y serviles a ciertos intereses cupulares para mantener un orden cupular, que esa es otra, digamos, de las tareas pendientes que se quedarían en México en estos gobiernos. Las universidades convertidas en verdaderos centros de reproducción de prácticas opacas, adoctrinadoras, y que no necesariamente, estimado Juan José, están creando seres pensantes y transformadores de la realidad, sino gente con intereses cupulares que defienden los intereses de grupo y que tienen bastante apatía por lo que viene. Entonces, yo no digo que la mayoría sea así, pero digo que sí hay un porcentaje bastante importante que al final, no sé si en el mediano o largo plazo, eso nos dé para transitar hacia el lugar paradisíaco y hermoso que me platicaste hace rato, del vaso Claro que medio sí. lleno. Sí, yo soy muy consciente de eso, pero también soy consciente de que ahora tú y yo podemos hablar pese a la distancia y que se crean redes y que seguramente el público que nos ve, muchos de ellos probablemente mayores, también los jóvenes comiencen a interesarse por a ver qué hablan estos dos señores, ¿no? Y comiencen a tejerse redes. Yo quiero terminar esta entrevista agradeciendo, pero quiero hacerte algunas preguntas ya medio en orden personal y tú me dices si voy pasando algún tipo de límites. ¿Cómo un hombre de la academia termina en youtuber? Digo, es como que romper un paradigma, ¿no? O sea, y alguien te dijo, profe, pero YouTube, o sea, usted tendría que estar en las ágoras universitarias. Sí, justamente para evitar defender intereses cupulares. Mira, yo era coordinador de mi carrera, Relaciones Internacionales, en una universidad fronteriza. Y por mi cargo, y también soy investigador del Sistema Nacional de Investigadores, como la Selección Nacional de las Ciencias Sociales en México. Entonces, publico libros, publico artículos en editoriales respetables. No sé si sepas, pero hay índices de revistas internacionales, por ejemplo, el Scopus, el JCR, que te dicen cuáles son los parámetros para que un artículo se pueda considerar de calidad en la investigación científica. Entonces están los cuartiles 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4, que el CONACYT te dice, si tú quieres que tu publicación yo la tome como un producto derivado de tu trabajo de investigación, tienes que publicar en las revistas que ese índice te da, o en estas editoriales, TURRUC. Entonces tú te dedicas a investigar un montón, pasas buena parte de tu tiempo, en lugar de pasarlo rico con tu esposa o con tu familia o con tus amigos, ¿no? Pues te lo pasas trabajando porque se supone que para eso tienes una beca, solo si estás en una universidad, y puedes tardarte hasta 2 años en cada artículo, porque luego viene la revisión de pares, le llaman la dinámica del doble ciego, tú no sabes quién te está revisando tu trabajo y ellos no saben a quién están revisando porque le borran los nombres y todo, y dicen, este trabajo sí es de calidad o este trabajo no es de calidad. Juan José, se gastan muchos recursos, se invierte mucho dinero, tienes que hacer trabajo de campo, tienes que ir, viajar, ir tal, cuando haces investigación seria, y al final te terminan leyendo 30 personas, 40 personas. Porque además está publicado en inglés. Obligadas. Y además también te obligan a publicar en inglés. Y hasta te dan incentivos cuando no hablas inglés para que le pagues a un traductor y que se publique en inglés. Si bien te va en la vida, te van a leer 100, 200, 300 personas. Y buena parte de esto que se publica a veces son lo que decimos en México refritos. O sea, tenemos un montón de profesores ya de la vieja guardia y también de la nueva guardia que lo que escribieron hace 10, 12 años lo reescriben con datos actualizados, le ponen otro título y es otra vez otra publicación. O tienes a estos otros académicos farsantes que dicen, a continuación les presumo con mucha alegría y mucho orgullo mi nuevo libro sobre los procesos de integración regional en América Latina. Y cuando tú abres el libro te das cuenta que nada más es el coordinador o coordinadora, y en ese libro escribieron 12 o 13 personas, pero lo asumen como mi nuevo libro y a veces se les toma en cuenta como si fuera un libro de su autoría. O muchas veces hicieron trabajar a los alumnos a quienes nunca mencionan y finalmente aparecen entre... Eso también, firman como autores de libros o de artículos de investigación científica que nunca escribieron.
Y es una práctica muy común, no sé en Perú, pero en México No, es súper común. esa es una de las cosas que nos unen en Latinoamérica. Este mismo problema lo hablaba con un académico chileno que me contaba, me saco el ancho publicando, al final hago una investigación sobre la seguridad ciudadana en Santiago de Chile y se publica en inglés y me leen 30 personas. Literal, lo que tú me has dicho, o sea, es básicamente lo mismo, ¿no? Mira, y además es otra cosa. Eh, Organizamos conferencias, organizamos eventos para que vayan los estudiantes. Entonces le gastas en el avión al ponente, le gastas en el hotel, en los viáticos, y después cuando ya lo tienes en el auditorio te dicen, ah, este auditorio nada más lo tienes para 1 hora. Entonces tienes al ponente, oye, así, y el ponente se gasta 20 minutos en decirte que casi no va a ser, que casi no va a tener tiempo de explicarte la teoría para que lo trajiste, y otros 10 en darle las gracias a todo el mundo que lo invitó y que lo llevó, y solamente 20 minutitos así corriendo, mal explicados de su teoría. Y tiempo para 1 o 2 preguntas y vámonos. Y cuando tú te preguntas como estudiante, ¿con qué porcentaje de esa plática te quedaste? Casi no te quedaste con nada. Y luego muchas universidades que siguen trabajando a la antigüita no graban sus eventos. Es decir, hay intrascendencia en el medio. Y tercer este aspecto por el que dije, no, definitivamente, yo empezaba a viajar, no sé, a la India, a Corea, a Ecuador, a Perú, a Estados Unidos, etcétera. Y entonces empecé a convertirme, sobre todo en el último año, en el profe que tanto critiqué yo cuando era estudiante. Decir, oye, yo me escribí con tal maestro porque me dijeron que era muy bueno y no ha venido como a 4 o 5 clases. Pero claro, estábamos en periodos de acuerdos interinstitucionales, de ir a la firma de tal cosa, de la reforma al plan de estudios, de que tenías que ir, ¿no? Y entonces dije, para no convertirme en ese profe que yo criticaba tanto, voy a grabarme, voy a dejar mis clases en 20 o 30 minutos, ahí mismo en el video les voy a explicar las Ok. actividades y que mi adjunto o adjunta les digan, miren, tú, y se los proyectas en el grupo. Y entonces me empecé a meter así a YouTube. Pero, ¿qué crees? Yo originalmente subí completos, ¿eh? Subí mis cursos tú te puedes meter a mi canal y Ya. está mi curso de política exterior, mi curso de geopolítica, mi curso de organismos internacionales. Y nada más le iba diciendo al grupo, ¿sabes qué? El próximo martes no voy a poder venir porque tenemos que ir a tal universidad, Ahí está la pero clase. la sesión 3 revisen la sesión 4 y les iba subiendo las lecturas en PDF, ya así servidito todo. Ujú. Video, la clase, preguntas y el video. Algunos se rieron, muchos colegas se burlaban de mí. Oh, sí, el influencer, ja, ja, ja. Mira nada más este ridículo, no sé cuánto. La voz tan fea que tiene, o lo que sea. No se sabe iluminar. Mira el microfonito. O sea, cualquier cantidad para denostar el trabajo. Cualquier cantidad de ofensas, claro. Y claro, muchos estudiantes haters también. Y de pronto, cuando voy viendo las métricas, me di cuenta que ese sector para el que estaba dirigida, que era entre los 18 y los 24 años de edad, casi no se metían. Pero empezó a hacer un boom, 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 se fue para arriba, para arriba, para arriba, entre el sector entre 50 y 55 y 70 y tantos años. Dije, wow. Entonces, pensándolo generacionalmente, son estas personas, estos boomers, Juan José, que no tuvieron acceso en su adultez joven a la universidad porque tenían que trabajar, porque venimos de generaciones no privilegiadas, con muchos hermanos, con muchos hijos que tenían que trabajar, sí, sobre todo si eran los mayores, y dije, educación gratis para la gente, y si las redes nos lo permiten, voy a empezar a subir mis cursos gratuitamente sin ponerle ningún candado, les voy a poner el material y quien lo aproveche, que lo aproveche, y quien no, pues, pero ahí tienen el material. Y luego después me empezaron a invitar a diferentes medios de comunicación y subía el material de las entrevistas, y entonces dije, todo esto que está ahí como teórico, lo geopolítico, el organismo internacional, las teorías de RI, la política exterior de México, queda ahí como algo estructural, pero también voy a tener análisis de coyuntura. Y luego después, un día me dijeron, oye, pero puedes monetizar ese contenido para que no trabajes gratis, porque hubo una temporada que no podía yo subir nada por el trabajo convencional, explotador, y dije, no, es que no puedo subir, pues estoy muy rebasado por mi trabajo. Pero es que de acá también puedes tener un ingreso. Dije, a ver, y que voy viendo que sí se podía, dije, no, pues Pues acá estoy. aquí le llego, aquí le llego a millones de personas, mi voz se escucha y a veces me ponen a debatir
con los tradicionales opinólogos de los medios importantes. Y bueno, ya sabrás Sí, cómo... he visto los programas además y tengo que felicitarte por eso. Jesús, hermano querido, tengo que agradecerte por haber participado en esta conversa, diría yo, ¿no? Agradecerte que hayas estado en nuestro espacio, felicitarte por tu análisis agudo y espero que no sea la única oportunidad que nos acompañes, ¿sí? Un abrazo inmenso a distancia. Jesús, el pueblo, la patria grande, te escucha para una reflexión final. Pues muchísimas gracias, Juan José. Fue todo un honor y un privilegio conocerte y que sea la primera de muchas colaboraciones. Un fuerte abrazo hasta Perú y, como dices, hacia toda la patria grande y toda la audiencia del J Prensa Alternativa. Un abrazo y gracias por la invitación. Muchas gracias. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta volvernos a encontrar.